La clase de hoy vamos a ver agua subterránea. Vamos a verlo desde el punto de vista de interés de nuestra carrera. O sea, este es un tema que aborda todo un curso. Así que vamos a ver algunos temas puntuales. Los temas que vamos a incluir en esta clase son, en primer lugar, qué es el agua subterránea. ¿Qué entendemos por agua subterránea? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la importancia como fuente de agua para riego? ¿Cuál es la importancia de la gestión del agua subterránea? ¿Cuáles son sus usos? Las competencias que se establecen entre los diferentes usuarios. ¿Cómo es la recarga del agua subterránea? Acá vamos a ver cuál es la importancia de la infiltración. ¿Cuáles son los puntos de descarga? ¿Qué parámetros hidráulicos son los que caracterizan a esta zona saturada? Acuérdense que en las clases anteriores estuvimos viendo o trabajando, hablando de la zona no saturada cuando veíamos el suelo o relación agua-suelo-planta. Ahora ya nos vamos a meter en lo que es la zona saturada. Recuerden, saturada significa que todos los poros están llenos de agua. ¿Cuál es la dinámica del agua subterránea? Una ley muy importante que es la que describe el movimiento del agua en esta zona, justamente en la zona saturada, que es la ley de Darcy. ¿Qué son los acuíferos? ¿Cómo se distribuye verticalmente el agua subterránea? Y finalmente vamos a terminar viendo algo de lo que es el tema de perforaciones. Bien, bueno, entonces vamos a empezar por definir el agua subterránea. Acá en este gráfico ustedes lo que pueden ver es la zona no saturada, que como les dije es en la que estuvimos trabajando durante este tiempo. Y ahora vamos a entrar a lo que es la zona saturada. Fíjense que entre la zona no saturada y la zona saturada hay un límite. Ese límite es el que se llama nivel freático o capa freática o napa freática. En este gráfico también pueden observar cómo el agua subterránea puede conectarse con el agua superficial, en este caso un río. No siempre existe una conexión directa con los ríos, es decir, no siempre los ríos reciben aporte de agua subterránea. Hay ríos que pueden ceder agua al agua subterránea o hay ríos que son indiferentes. Entonces, es importante acá que entendamos antes de empezar que el agua subterránea tiene un movimiento muy diferente al agua superficial. Bajo el suelo no tenemos un río. El agua en el suelo se mueve a través de los poros, de poros que tienen que estar interconectados. Esto entonces va a dificultar el movimiento del agua subterránea. Por este motivo es muchísimo más lento que la del agua superficial, que el movimiento del agua superficial. Estamos hablando de años, cientos de años, incluso miles de años. Bueno, acá en este gráfico lo que podemos ver es, tenemos la zona no saturada, en donde podemos ver que hay poros que tienen agua y poros que tienen aire. Y en la zona saturada, como les dije, todos los poros van a estar llenos con agua. Bueno, este es una foto. Acá el objetivo era mostrar lo que yo les dije es el nivel freático. Fíjense en esta zona qué elevado que está. Ese nivel freático es el que a veces nos causa problemas porque invade la zona de las raíces. Esa capa, esa napa freática que varía dependiendo de las lluvias. Fíjense acá qué cerca que está
de la zona de raíces. ¿Y por qué es importante que nosotros como ingenieros agrónomos veamos el agua subterránea? Yo les dije en la primera clase que el agua subterránea es la principal fuente de agua dulce para todos los usos. Representa casi un 30% del total de agua del planeta. Y la gestión es importante porque ya existe en este momento un 20% de los acuíferos que están siendo sobreexplotados. Esto lleva a un deterioro de los acuíferos. Que sean sobreexplotados significa que se está extrayendo agua a una mayor tasa que con la que se recarga. Además, el agua subterránea es muy importante como fuente. Fíjense que acá, según datos de FAO, el 50% de la población mundial se abastece con agua subterránea. Mientras que en el tema del riego representan la fuente de agua subterránea, depende del país, pero un 40%, en Argentina tenemos un 30% del riego que se hace en base al agua subterránea. Y lamentablemente el tema de gestión de agua subterránea no es un tema que se haya puesto eh, sobre la mesa en foco, o sea, no se le dio la importancia que realmente tiene. Bueno, acá tenemos ejemplos ya de Argentina. En Misiones, un relevamiento determinó que el 56% de los pozos ya están contaminados. Esto es porque son sobreexplotados o porque el pozo está mal construido. En Mendoza también existen alrededor, según el último censo, de 20.000 pozos de agua, de los cuales solamente el 60% está activo. El resto se abandonó por distintos problemas otra vez. O bajó demasiado su nivel o están contaminados con nitratos o con alguna otra sustancia. Bueno, esto es lo que yo les decía, que el uso de agua subterránea depende mucho del país. A nivel mundial, un 40% del agua que se usa para riego proviene de una fuente de agua subterránea, mientras que en Argentina, como les dije, representa el 30%. Acá tenemos 30% de agua subterránea, 69,8% de agua superficial y solamente tenemos 0,2% de agua tratada. Acá tenemos un ejemplo, esto es en la provincia de Mendoza, perdón, en la provincia de San Luis, en donde del agua subterránea, fíjense, el 82%, el 87% se utiliza para producción, mientras que el 13% solamente para consumo humano. Y para el uso humano, el 22% proviene de agua de una fuente subterránea, el 78% superficial, mientras que para el uso productivo, acá está lo importante, el 54% del agua que se utiliza para riego proviene de fuentes de agua subterránea. Si alguno conoce San Luis, saben que el riego por pivot se extendió mucho en esta provincia y una de las desventajas que tiene el pivot es el gran consumo de agua. Necesitan perforaciones que tengan un caudal muy importante. Ahora, ¿cómo es que llega el agua ahí al suelo? Ya vimos en relación agua-suelo-planta que el agua ingresa al suelo a través de un proceso que se llama infiltración, por el cual el agua va llenando los poros del suelo. Una parte va a quedar retenida,
Otra parte que no queda retenida va a continuar su movimiento descendente por acción de la gravedad, a esto lo vamos a llamar percolación, y justamente este agua descendente es la entrada, la fuente de entrada del agua subterránea. Es decir, que la capa de suelo, que está por encima de la zona saturada, actúa en cierta medida como un filtro del agua. Entonces, la recarga del agua subterránea se va a producir por directamente agua de lluvia. Esto es lo que ocurre en lo que vamos a llamar acuíferos libres, es lo que ocurre en la napa freática. Ya vamos a ver qué es un acuífero libre, qué es un acuífero confinado. Otra fuente de recarga, también como yo se los mencioné anteriormente, podría ser un río, una fuente de agua superficial. Bueno, acá se ve entonces el proceso que es el que termina con la recarga, que es infiltración, percolación y finalmente se produce la recarga. Entonces, tengan presente que la recarga puede ser autóctona, es decir, que se recarga con lluvias del lugar, puede ser alóctona. Alóctona significa que la recarga se produce en un punto muy lejano o un punto lejano. Entonces, la recarga puede ser natural, directamente por precipitaciones, puede ser a través de los ríos o arroyos, pero también puede existir lo que es la recarga inducida o recarga artificial, que no es tan común en Argentina. ¿En qué consiste esto? En que se inyecta agua proveniente de algún otro lugar al agua subterránea. ¿Cuáles son los puntos de descarga del agua subterránea? También podemos hablar de una descarga natural en los ríos o una descarga artificial que es a través de los bombeos. Que este es el punto en el que nosotros, como ingenieros agrónomos, vamos a trabajar, vamos a utilizar el agua subterránea, que es a través del bombeo de agua para riego. Acá podemos ver las distintas zonas en donde tenemos un área de recarga. Ahí estamos viendo que existe escorrentía. Las flechas están indicando escorrentía superficial. Esta escorrentía superficial va a recargar los ríos. Estos ríos pueden llegar a alimentar el agua subterránea, como les dije anteriormente. También puede haber una recarga directamente por las lluvias y acá lo que se ve es un pozo bombeando en un acuífero libre, que esto sería el punto de descarga en este caso. ¿Cómo se distribuye verticalmente el agua en el suelo? Ya vimos que tenemos una zona no saturada, que es la zona en donde se van a desarrollar las raíces de nuestros cultivos. Existe una zona capilar en donde puede existir un movimiento ascendente. eh, por debajo tenemos ya el nivel o capa freática, que indica el comienzo de lo que es el agua subterránea, de lo que son, ahí lo dice, acuíferos. Entonces, ¿cómo se mueve el agua en el suelo? Específicamente, ¿cómo se va a mover en esta zona saturada? El agua se va a mover a través de poros. Acuérdense que los poros son los huecos que quedan entre las partículas sólidas, poros que estén interconectados.
Es por eso que el movimiento del agua subterránea es tan lento. Fíjense que no va a ser lineal, sino que va a tener muchas curvas, muchos meandros. Entonces, acá tenemos cuáles son los parámetros hidráulicos que caracterizan a la zona saturada. Podemos hablar específicamente o básicamente de tres parámetros que son importantes en la zona saturada. El primero de ellos es lo que llamamos porosidad total, el siguiente es la retención específica y finalmente vamos a hablar de lo que es la porosidad efectiva. Bueno, vamos a empezar entonces con la porosidad total. ¿Cómo se calcula este parámetro? La porosidad total va a ser igual al volumen de poros, en este caso indicado como BP, sobre el volumen de terreno natural, indicado con la letra B. Esto multiplicado por 100. ¿Cómo se calcula la retención específica? La retención específica va a ser igual al volumen de agua retenida por el suelo sobre el volumen del terreno natural. ¿Y cómo se calcula la porosidad efectiva? Es igual al volumen de poros interconectados sobre el volumen del terreno natural. Entonces, si hiciéramos gráficos para las distintas texturas, acá tenemos desde arcillas hasta gravas, y en el eje de la Y vamos a tener el porcentaje de volumen total. Vamos a ver que lo que es la porosidad total, fíjense cómo va disminuyendo desde las arcillas, que son las que más porosidad total tienen, hacia las gravas o arenas. Mientras que lo que es retención específica también sigue el mismo movimiento, es decir, vamos a tener una mayor retención específica en las arcillas que en las arenas. ¿Qué pasa con la porosidad total? Fíjense, la porosidad total va a ir aumentando hacia lo que es las arenas, que hasta acá esta es la textura que nos interesa. Después, debido a que el tamaño es muy grande, ya los huecos no van a estar interconectados, por eso se produce esta disminución. Pero a nosotros vamos a trabajar acá, entre lo que es arenas y arcillas. Es decir, que entonces vamos a ir, la arcilla tiene una porosidad total muy alta, pero también tiene una retención específica muy alta y por lo tanto tiene una porosidad efectiva, poros interconectados muy baja. En cambio, las arenas tienen una porosidad total menor, pero su retención específica también es menor y su porosidad total es mayor. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, si les preguntara qué textura les parece que tendrán los acuíferos, un acuífero va a tener agua, pero además va a permitir su movimiento. Entonces, los acuíferos van a estar formados por un tamaño de partícula que está acá, en lo que es arena. Entonces, siempre que hablemos de acuíferos, vamos a tener en cuenta que la textura que vamos a tener en esos acuíferos es arenosa. Bueno, y acá hay algunos números para tener un orden de magnitud de lo que es la porosidad total y la porosidad efectiva. Recuerden que entonces para el movimiento del agua nos interesa que la porosidad efectiva sea alta. Y acá tenemos desde el limo, que tiene de porosidad efectiva 2 a 20%, arcilla de 0 a 8% y lo que es arena más gruesa, que tiene entre el 15 y el 35% de porosidad efectiva. Entonces, todo esto de porosidad efectiva,
retención específica, porosidad total, nos lleva a otro parámetro que va a caracterizar esta zona saturada, que es la conductividad hidráulica. Esta conductividad hidráulica viene a ser como la representación matemática de la facilidad que tiene el agua para moverse a través de los poros. Bueno, acá podemos ver valores de conductividad hidráulica. Fíjense, está representado con la letra K en la primera columna. Las unidades son metros por día. Y fíjense que estamos hablando de texturas muy arcillosas o con una conductividad muy baja, de grados de 10 a la -6, hasta texturas más arenosas, donde dice acuífero excelente, calificación muy permeable, que estamos en el orden del 10 elevado a la 3 o a la 4. Como les dije antes, fíjense que estamos hablando de velocidades bajas en cuanto al movimiento del agua en el suelo. Bueno, ahora vamos a ver otro parámetro que se utiliza para calificar a los acuíferos, y es lo que se llama transmisividad, que tiene en cuenta el parámetro que vimos anteriormente, la conductividad, que es la facilidad con la que el agua se mueve a través del suelo considerado o del acuífero. Y ahora le vamos a agregar el espesor. No es lo mismo tener un acuífero que tiene un espesor de 1 metro a un acuífero que tiene un espesor de 100 metros. Entonces, la transmisividad se define como la capacidad que el acuífero tiene para transmitir agua y es producto de la conductividad hidráulica y del espesor. Acá está designado conductividad hidráulica con la letra K. Acuérdense, unidades metros por día, o sea, es longitud por unidad de sobre unidad de tiempo. B es el espesor en metros. Entonces las unidades que vamos a obtener van a ser longitud al cuadrado sobre tiempo. Ahora, ¿cómo se mueve el agua? El agua se va a mover siguiendo gradientes. Un gradiente es la variación que tenemos de alguna variable entre dos puntos. Ustedes vieron que el agua se movía desde una mayor energía hacia una menor energía. Bueno, acá ocurre lo mismo. Vamos a estar hablando de potenciales de presión. Si observan el gráfico de la esquina a su derecha, van a ver que hay un punto que dice nivel freático. Ese nivel freático es la capa freática, la napa freática, es donde comienza la zona saturada. Y van a ver que moviéndose hacia su derecha hay un lugar que es un río. Entonces, la energía que vamos a tener en el punto que dice zona de recarga va a estar dada por esta línea punteada, mientras que en la zona de descarga, que en este caso sería el río, fíjense, vamos a tener un gradiente denominado con H, con la letra H, que va a estar determinado justamente por esta diferencia de alturas del agua, desde la zona de recarga hacia la zona de descarga. Y el L es la longitud que hay entre esos dos puntos, porque recuerden, el gradiente va a estar dado por, en este caso, una diferencia de alturas sobre una distancia.
Bueno, y esto es lo que está mostrando simplemente. Acá tenemos otra vez área de recarga y área de descarga, en este caso un río. Y lo que ustedes pueden ver en esta figura es el tiempo que tardaría el agua eh, en llegar hasta esta zona de descarga. Fíjense que el agua que subterránea que está más cerca puede tardar días, mientras que puede haber agua que provengan de zonas muy alejadas, una recarga alóctona, que pueden llegar a tardar miles de años en moverse hasta ese punto de descarga, hacia el río. Bueno, este es un ejemplo. Acá tenemos el nivel del terreno marcado con línea negra llena. Algo más abajo que dice acuífugo, que más adelante vamos a ver bien qué es. Por ahora sepan que es como el límite que permite que el agua subterránea quede atrapada o confinada. Por eso vamos a hablar de lo que se llama un acuífero confinado. Bueno, en este acuífero confinado, que va a estar entonces confinado entre dos estratos de suelo que van a tener, en este caso, nula permeabilidad. Porque acuífugo significa fuga de agua, o sea, el agua no penetra a través de ello. Por ejemplo, puede ser un ejemplo, la mesada de la cocina. La mesada de la cocina sería un acuífugo. El agua no va a ingresar. Entonces, estos dos espesores de suelo lo que permiten es que el agua quede confinada en ese acuífero. Entonces, hablamos de acuífero confinado. Si hiciéramos dos perforaciones, acá tenemos una perforación a su izquierda, en donde cuando perforamos, cuando rompemos esa capa que es en este caso acuífugo, lo que va a pasar es que el agua, como está confinada, está a presión, va a tender a subir por el tubo que usamos para la perforación. En este caso lo que se ve es que en el tubo que está a su derecha, más hacia su derecha, el agua sube un poco más que en el que está a la izquierda. Esto se debe a que el agua va a tener o tiene una mayor energía de presión en este caso. Entonces, el gradiente de o la dirección hacia donde se movería el agua en este caso sería hacia la izquierda. Eso es gradiente. Entonces, se va a mover desde un punto de mayor energía hacia un punto de menor energía. Bueno, y todo esto lo trabajó un ingeniero francés hacia 1856, cuando estaba estudiando o viendo o planificando el diseño de las cloacas en París. Este hombre se llamaba Henry Darcy, y él lo que hizo fue utilizar tubos que rellenaba con distintos suelos, con distinta composición de texturas, y lo que observaba era cuánto tardaba el agua en desplazarse en estas distintas texturas. A su vez también le daba distintas inclinaciones a los tubos para ver cómo influía el gradiente. Bueno, esto derivó en lo que es la conocida ley de Darcy. Esto es un equipo, esto es de la Universidad de Chile, que es similar a lo que utilizó Darcy. Fíjense, es un cilindro en donde en la manguera azul vamos a tener la entrada de agua, por ahí se va a inyectar el agua, y en el otro extremo tenemos la salida, en donde vamos a poder medir el caudal a través de un aforo, un recipiente de volumen conocido. Vamos a poder medir el caudal que sale. En este cilindro, a la entrada, donde está la manguera azul, van a ver que hay un tubito. Ese tubito es como si fuera el manómetro. Lo que va a medir es la presión, esa altura de agua, va a medir la presión que tiene el agua en ese punto. Y a la salida vamos a tener otro tubito, que también hace lo mismo, va a medir la energía que tiene el agua en ese punto.
Entonces, la ley de Darcy o la ley que describe el movimiento del flujo en un medio poroso es esta. Y dice que el caudal, designado con la letra Q, va a ser igual a la conductividad hidráulica por la sección por el gradiente. Acuérdense, conductividad hidráulica la podemos expresar en metros día. La sección de paso sería la sección que atraviesa el agua, la sección del acuífero, va a estar en metros cuadrados y el gradiente no tiene unidades. Así que esto lo vamos a tener en metros cúbicos por día o si utilizamos horas, en metros cúbicos por hora. Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en un terreno en donde tenemos, esto viene en topografía, pero este triangulito está indicando lo que es la cota sobre el nivel del mar. Es decir, que en este punto, el que está a la izquierda, estaríamos a 30 metros sobre el nivel del mar. Es una cota que es común en la ciudad de Buenos Aires. Si nos desplazamos hacia la derecha, vamos a ver que la cota baja, la cota del terreno, a 26 metros sobre el nivel del mar. Y si seguimos moviéndonos hacia la derecha, vemos que la cota vuelve a subir hasta 28 metros sobre el nivel del mar. Si hiciéramos perforaciones en cada uno de estos puntos, es decir, si hiciéramos 3 perforaciones y midiéramos la profundidad del agua subterránea, esa capa o napa freática, en este caso, podríamos ver que en el primer punto la profundidad es de 5 metros, en el segundo punto es de 3 metros y en el tercer punto es de 8 metros. Si quisiéramos saber desde dónde hacia dónde se mueve el agua, conociendo la profundidad simplemente no lo podemos hacer. Porque, ¿qué diríamos? En un lado teníamos 5 metros de profundidad, en el otro 3 y en el otro 8. ¿Desde dónde se mueve? Desde 5 a 3, de 8 a 3, no lo podemos determinar. Entonces, para poder determinar el gradiente hidráulico en el agua subterránea, lo que necesitamos conocer es la cota del terreno. Y entonces vamos a determinar la cota freática, que sería justamente el nivel que tiene el agua eliminando el efecto del terreno a través de la cota del terreno menos la profundidad. Es decir, que la cota freática va a ser igual a cota del terreno, en el primer punto es 30, menos la profundidad, 5 metros. Por lo tanto, la cota freática en este punto es de 25. 25 sin unidades. En el segundo punto, la cota del terreno es de 26 y la profundidad es de 3 metros. Por lo tanto, la cota freática va a ser igual a 23. En el tercer punto, la cota del terreno es de 28 y la profundidad es de 8. Entonces, la cota del terreno va a ser igual a 20. Ahora sí ya tengo lo que es la cota freática. Perdón, la cota freática va a ser igual a 20. La cota freática, entonces, en el punto A, 25, en el punto B, 23 y en el punto C, 20. Ahora sí puedo decir que el agua se va a mover desde la izquierda hacia la derecha, desde una mayor cota freática a una menor cota freática. Entonces, tengan en cuenta que siempre que quieran conocer o saber hacia dónde se mueve el agua subterránea, necesitan conocer cota del terreno y profundidad a la que se encuentra el agua. Y haciendo cota del terreno menos profundidad van a obtener la cota freática. Esta sí me permite ver hacia dónde se mueve el agua. Bien, vamos a ver ahora
Algo que yo les dije al principio, cuando empezamos a hablar de los parámetros, les dije que el agua se movía por los poros interconectados y que la longitud eh, eh, que recorre no es lineal. Por lo tanto, vamos a tener una longitud muchísimo mayor a la longitud o la distancia que tenemos en línea recta. Entonces, si despejamos de la fórmula que vimos anteriormente de caudal en un medio poroso, si despejáramos la velocidad, podríamos obtener que la velocidad va a ser igual a la conductividad hidráulica por el gradiente. Fíjense que caudal habíamos dicho que también se puede expresar como velocidad por sección por área. Entonces, si igualásemos estos dos caudales, obtendríamos que la velocidad resulta igual a la conductividad hidráulica por el gradiente. Ahora, esta velocidad acá dice que es aparente. ¿Por qué? Porque el gradiente que se considera va a tener en cuenta la longitud, pero la longitud lineal, no la longitud real que recorre el agua, que es mucho mayor. Por eso se está hablando de una velocidad aparente. Nos vamos a ver esto mejor con un ejemplo. Acá tenemos una situación en donde hay un punto A que está en una cota freática o cota hidráulica de 645. El punto C, que está en una cota freática o cota hidráulica de 600. Por lo tanto, acá el delta H que tenemos va a ser 645 menos 600, o sea, 45. Mientras que la distancia entre esos dos puntos sobre el terreno está estimada en 5000 metros. Si hiciéramos esta cuenta, el gradiente nos daría 45 sobre 5000, esto estaría en 0,009. Por lo tanto, si la conductividad hidráulica, que va a ser dato siempre, fuera de 3 metros por día y el gradiente fuera de 0,009, la velocidad aparente sería de 0,027 metros por día. Ahora, yo les dije que era aparente, ¿por qué? Porque acá se está tomando la distancia en el terreno y en realidad el agua recorre una distancia mucho mayor. ¿Cómo corrijo esta velocidad aparente entonces para obtener una velocidad efectiva? No digo real, sino más aproximada a lo real. Una velocidad efectiva, divido la velocidad aparente por la porosidad efectiva. Y entonces, en este caso, la velocidad efectiva va a ser de 0,18 metros por día. Es decir que el agua, para llegar desde el punto A hasta el punto C, tardaría, en este caso, con estas condiciones, unos 76 años. Fíjense lo que yo les decía del movimiento lento que tiene el agua subterránea. Esto se pone en evidencia también en el caso del acuífero Puelche. El acuífero Puelche, ahora vamos a ver bien, pero es un acuífero que está a una profundidad en algunos lugares de 60 metros, en otros de 40 metros. Y en La Plata se observó que este acuífero estaba contaminado con nitratos. Se empezó a ver cuál podía ser la fuente posible de esta contaminación y se descubrió que en esa zona hacía 80 años